Bienvenidos al podcast Control Comics. ¿Cómo va, chicos? ¿Qué tal, Go? Hola a todos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Berliak. ¿Todo bien? Todo bien. 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 Ya empiezan a empezar los días para sudar en el tablero. Sí, sí, nunca más literal. No, así que sí, estuve trabajando un poco con estos días de calor y de lluvia y humedad. Tuve un problema con unos archivos que estaba trabajando ahora, ¿viste? Porque no, vos sabés que me pasó algo que nunca me había pasado, es que ahora de improviso tuve que hacer unos cambios editoriales, un libro que iba a salir por otra editorial, al final se canceló, y entonces dije, bueno, lo saco yo por mi cuenta, ¿viste? Y entonces, nada, me puse a buscar los archivos y por alguna razón estaban como, no sé bien qué pasó, pero simplemente no podía hacer la maqueta para pasarlo a la imprenta. Cada vez que los pasaba a PDF, ¿viste? ¿Qué usas Eh, InDesign para maquetar? sí, yo uso InDesign y Illustrator. Porque justo a la imprenta con la que yo trabajo, ¿viste? Tengo que hacer los mapas de cortes también, entonces me es más fácil en Claro. Illustrator. Y nunca me había pasado que archivos que encima es todo blanco y negro, y uno pensaría que es más fácil que el color, pero, pero nada, cada vez que lo exportaba a PDF se me volvían locos los grises, se me volvían locas las tramas ¿Usás mecánicas. trama de puntos? Sí, este es el primer laburo que usé trama mecánica y se me volvían locos. Y así que nada, tuve que darle vueltas, exporté como en 10 tipos de archivos hasta que di con el exacto que no me modificaba las tramas ni nada, así que nada, un- estuve sudando ahí con eso. Vos, ¿Qué usas? cuando... ¿Tramas digitales o tipo, ¿cómo se llama? ¿O pegás escaneadas? ¿Cómo te manejas? No, laburo en digital, tipo eh, con Photoshop. O sea, pintás con gris y después lo pasás Sí, a trama. sí. Sí, tengo en realidad, Eh, tengo unos pinceles también que son con tramas. claro. Este Pero, chico Asein, el del que hablamos el último programa, hace lo mismo, pinta con un pincel de trama. ujú, sí, están buenos. Bueno, no, lo que él hace en realidad es colocar una trama encima, por debajo del dibujo, y el pincel lo que hace es, eh, digamos, hacer aparecer la trama Claro. que está detrás. Pero vos dibujás en digital, entonces, ¿vos dibujás en el tamaño de impresión o dibujás más grande y después lo achicás? ¿Cómo haces? Y yo laburo o en el mismo tamaño, si es tipo si es ponerle una historieta que es 17 por 24 o algún tamaño parecido, o más grande, uso ese mismo formato porque está bueno. Eh, lo pongo en centímetros en Photoshop, ¿viste? Y ya me queda de un buen tamaño. Pero ponerle cuando es A5, por ahí es demasiado chiquito para trabajar en ese tamaño, ¿viste? Y por ahí que yo uso pinceles que no son los que vienen de Photoshop, sino que son algunos más como, ¿cómo se podría decir? Con Especiales, texturas y con cosas así. texturas y cosas así. Son más complicados o sea, los tenés que hacer en buena definición, porque si no medio que se Sí. empastan. Entonces, así que ponle, yo para trabajar a 5 suelo trabajar en A4, Al como doble. al doble, sí, como así. Claro. ¿Y en 300 o tipo De todas 600? formas, o sea, esto, ya hablando al margen de cómo procedas vos, por ahí está bueno mencionar esto para la gente que recién empieza. Ujú, Que recién empieza me refiero con tramas de puntos, ¿no? Que bueno, que como es bien sabido es un recurso que se usa sobre todo en el manga, ¿no? Lo que se hace por lo general es, una vez tenés el escaneado y ya limpio y letreado, ya que tenés el archivo final, digamos, y es poner las tramas en el tamaño en el cual va a ser impreso. Entonces, yo por lo general, ahora ya no uso más trama de puntos precisamente porque es muy complicado. Ahora uso texturas de gris nomás. Porque mismo la impresión en digital ya lo transforma en puntos, ¿no? En píxeles, entonces Claro. tampoco hacía falta ponerse tan estricto con eso. Pero digo, lo que hago es pintar en diferentes capas de gris con cada tono. Supongamos que uso 3 tonos de gris, ¿no? De ujú. claro a oscuro. Entonces pinto con esos 3 tonos de gris normal, como con un gris normal de pincel. Y después el PSD todavía sin acoplar lo reduzco al tamaño final en el cual va a ser publicado y recién ahí reemplazo esos grises por los puntos. Claro. Entonces, si uno pone los puntos, la trama de puntos, en el tamaño en el cual va a ser impreso, no corre ningún peligro de moiré, esto puedo decir que se vuelve loco, Ujú, el Claro. efecto moiré, por el hecho de ponerlos en el tamaño final,
va a ser impreso en ese tamaño, entonces no corres ningún riesgo. Sí, Pero si vos pones la trama de puntos, supongamos, en el tamaño original en el que dibujaste, en A4, y después lo reducís a 5, te va a aparecer el efecto Moiré y eso es imposible de controlar. No, por eso no hay que poner nunca los tramas de puntos en el tamaño original, sino en el tamaño en el que va a ser impreso. claro, sí, yo sabía eso, de hecho creo que hablamos de eso cuando cuando estuvimos en Rosario. Sí, es que yo soy un Eh, evangelista sí, de esta cuestión porque la mayoría de la gente no sabe esto y se vuelve loco, ¿viste? sí, Yo me volví loco y tuve que aprender a los tumbos para... sí, bueno, yo sabía eso, así que yo hice pruebas de impresiones en A5 y en A4 y quedaron bien. Ujú. Claro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo... Claro, porque vos pintás con gris y lo exportás al tamaño en el que lo vas a imprimir y te lo transforma a puntos. Claro, claro, claro. No, claro, yo no, yo, digamos, pongo los puntos y después reemplazo los grises que pinté por los puntos que tengo. Ah, Bueno, claro. tengo una 4 llena de puntos, digamos. Ah, de una. No es que al exportar lo transforma a Claro, claro. puntos. Sí, entonces yo lo que descubrí, que por esto también les es útil a algunas personas, es que Photoshop, por alguna razón, depende cómo lo exportes, y Illustrator también hace lo mismo, te une algunos puntos. O sea, como que no se banca la cantidad de puntos que hay por imagen de alta calidad, y lo que Claro. hace es que te los une un poquito, y eso genera el moiré. Pero después me di cuenta que cuando lo exporto en otros tipos de archivos que por ahí tienen otra forma de encriptación, anda perfecto y quedan buenísimos. Bueno, pero después hay que ver después hay que ver cuando se imprime, si la impresora misma no tiene su propio, Claro. no me sale ahora la palabra en castellano, como la propia malla Ujú. de píxel. Entonces Claro ahí que no. tenés dos mallas, una de puntos que hiciste vos y una de malla de píxeles de la impresora misma, y esos al superponerse también te pueden crear muere. Sí, Lo mejor, por supuesto, siempre es hacer pruebas de impresión, eso es lo más sí, sí, sí. sabio. Sobre todo, ¿sabes Claro, dónde sí. aparecen los muere? En los degradés, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo tengo una escena justo de un degradé y es como que ahí cuando se exportaba mal estaba totalmente... se volvía loco. Pero bueno, creo que van Sí, a yo quedar abandoné la trama de puntos completamente, me pasé las texturas y me olvidé del asunto. de Nunca una. más. Claro, porque el tema también es si reeditas lo mismo en otro tamaño, en otro lado, que vas a cambiar absolutamente todo. Ese es el problema Claro. también, ¿no? Sí, yo ahora voy a Es probar... lo, es lo- es lo que vine haciendo con distintas historias cortas que fui vendiendo diferentes revistas y cosas. Tenía que hacer eso. De repente tenía una que salía en A4, otra que salía en A5, y cada vez que me la pedían tenía que volver a poner las tramas en el tamaño final. Lo cual al tener los diferentes tonos en diferentes capas, tampoco es la muerte, pero Pero claro, es un... sí, hay que hacerlo. Mira, igual yo también estuve un poco trabajando con las tramas. Resulta que estaba para una muestra que se hace ahora es la muestra suelta de globos, que es una muestra que se hace en el Centro Cultural España Córdoba. Se inaugura el 11 de octubre y este se llama Lo mejor de vos. Es una muestra que siempre tiene como objeto a un guionista distinto y hace un guión que cada artista invitado tiene que dibujar una página. Bueno, a mí me tocó dibujar una página que un poco la usé como para hacer también un homenaje a ciertos estilos de mangas que me gustan, sobre todo a Bakuman, pero estuve mirando como muchas referencias a mí me gusta mucho esto del manga qué sé yo, te pueden hacer hasta un manga de un tipo jugando al pool A las y cartas, sí, bueno, a las cartas. hay Bueno, todo ¿saben que Yoshihiro Tatsumi tiene una serie de manga de los años 80 que no es conocida porque no es de lo que se tradujo de él acá en Occidente, y es de Mahjong. ¿Vieron esa especie de dominó chino? Sí, Y es claro, como toda una sí, sí, historia de sí. gángsters tipos súper rudos con cicatrices en la cara, ¿viste? Jugando al Mahjong, y te explica todas las técnicas del Mahjong y todo. Y como decís vos, es como arrojan una pieza al tablero, pero la arrojan como si estuvieran, ¿viste? Matando una Sí. tarántula que se trepó a la mesa. sí, 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 lanzando la pin. como si fuera Y lo toda la más serie dura como 3 épico. o 4 volúmenes, son como 1200 páginas de Mahjong. Vos decís, ¿cómo puede? Bueno, un caso famoso es el de los supercampeones, Claro, sí. en Claro. donde pateaban la pelota en un capítulo y la pelota terminaba de llegar al arco en 3 capítulos más tarde. Sí, o mismo a veces como exagerar lo que es la acción dramática, porque por ahí qué sé yo, hay uno que se llama Amasando Japón, creo que y es de gente ¿cómo se llama? Que son pasteleros. Pero entonces si están salteando, amasando algo, ¿viste? Cuando vuela en el aire la Ah, masa, sí, todos sí, sí. miran como fascinados, ¿viste? Todo con gestos exagerados, entonces
todo es como que tiene como otra épica, digamos. Sí, sí. Bueno, eso demuestra muchísimo también que el contenido no importa y que es todo en cuanto a la forma también, ¿no? Sí. Bueno, y nada, y también enganchando con eso que veníamos hablando, me encontré con el tema de las tramas y iba a usar un poco también, un poco desistiendo de los grises, con tramas, iba a usar texturas, pero finalmente rebusqué que tenía unas tramas para escanear, más unas que me habían pasado algunos amigos muy amablemente, y otras que había escaneado yo, y decidí, como quería que se viese justamente como homenaje, que sean tramas de punto, las escaneé y las pegué, y lo que hice es lo que decía Berleag de agarrar y trabajar en tamaño final y después hacer prueba de impresión en el tamaño que va a Claro. salir allá. ¿Sabes qué? Me da gracia porque antes dijiste que es el 11 de octubre y ya creo que es como la tercera vez que me pasa que voy a estar en una feria en otro lugar cuando hacen la muestra acá. Yo ese fin de semana también estoy de viaje, estoy en Portugal, que los de Chili con Carne me invitaron a dar una charla Ah, y mira, va a salir la edición en portugués de ¿Te acuerdas de Yang Yang? vamos. Así que es justo ese fin de semana. Yo voy a estar Sí, en la Crack Bam Boom. Ah, es ese fin de semana. ¿Y vos, Pablo, no vas? no, este año hice como un encierro de menos evento y más dibujo, es la consigna de este año. Yo por mi cuenta estuve, eh, fue lo contrario a producir, digamos, porque este fin de semana estuve como recapacitando y meditando y precisamente decidí dar de baja un proyecto bastante ambicioso que tenía. Bueno, para mi próximo libro vendría a ser. Ujú. Había algo que no funcionaba, cada vez que me sentaba a escribir me atascaba, pero ni siquiera es un bloqueo creativo, no es que no me sale nada, sino que no lograba conectar con lo que quiero decir. No sé si, Claro. perdón que hable tan en abstracto, pero No, digo, no, pero se entiende, sí. precisamente no conseguí superar esa parte abstracta del proyecto. Yo soy muy de escribir aunque no lo tenga muy claro, ¿no? O sea, tengo algunas pautas básicas de lo que voy a contar, unas escenas, armo una grilla de escenas, lo que se dice un outline, Ujú. y después hago lo que en cine se llama un tratamiento de guión, o sea, con algunas partes de los diálogos también y qué sé yo. Mm. Pero no, escribía y no conseguía superar la parte de, de- de- de pasar de la idea a la dramaturgia, ¿no? Para llegar a lo que quería escribir, de hecho escribí 3 guiones enteros, que son 3 versiones de lo mismo, con los mismos personajes, con el mismo lugar, etcétera, y no le pude encontrar la vuelta, así que medio que lo di de baja el proyecto y digo, prefiero abandonarlo antes que seguir enroscándome con lo mismo y ver si puedo pasar otra cosa. Claro. Lo cual para alguien que es un freelancer que se dedica solo a hacer cómics equivale a estar desocupado, ¿no? Porque Mm. no estoy trabajando en nada que sepa que después voy a generar, a poder capitalizarlo. Entonces eso me pone súper ansioso, ¿no? Claro, sí, Claro. entiendo. Pero prefiero dar de baja algo con lo cual no conecto que meterme a hacer un proyecto tan largo que no termine en nada bueno, ¿no? Eh, Claro, no por una cuestión de perfeccionismo y de que después no me va a gustar, sino que creo que no. El cómic en sí no va a salir bien, entonces a la gente tampoco le va a gustar. claro. Sí, yo creo que, Este, bueno, no sé, a mí me pasó un poco lo mismo, en realidad, seguramente por razones diferentes, pero me siento como que tiene algo que ver. Yo cuando saqué en 2016, creo que fue mi primera revista, tengo como de esa historia 6 guiones, con páginas empezadas, dibujadas y todo, digamos. Y después terminó siendo lo que es ahora, ¿no? Pero fueron como frustración tras frustración de buscar eso, y al final terminó siendo una cosa totalmente diferente de la primera, que por claro, ejemplo lo único que se mantuvo es, y fíjate lo raro, lo estirado que es, lo único que se mantuvo entre la primera y la historia que terminó siendo fue la estética de uno de los personajes, que por ahí sí, son... bueno, esto es algo que mucha gente no, o que no sabe, o que las pocas veces que lo he contado fue en charlas en vivo, pero Sadboy, por ejemplo, hice 48 páginas de un primer proyecto que tenía otro título, y hice 48 páginas terminadas, de las cuales el señor Pablo Ontivero aquí presente fue mi asistente, y Recuerdo. las terminé, creo que rescaté 4 o 5 páginas nomás. Y Para, estaban terminadísimas, Sí, además. sí, no, iba camino a hacer un libro, era un tercio del libro, supongamos. Mm, Pero no, a mitad de camino me di cuenta que no iba por ese lado y
las tuve que tirar. Pero digo, precisamente esta vuelta no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Claro, A mí dibujar me cuesta mucho y, o sea, no sé dibujar. Entonces me cuesta un montón alcanzar la, la imagen que quiero para el cómic y entonces trabajar tanto en esa parte, en la parte de la ejecución, para después no usarlo es, pierdo mucho el tiempo, ¿no? claro. Claro, es un Por eso esta vuelta quería ir a la parte del guión y avanzar más sobre seguro, pero bueno, aún así, como estoy contando, no conseguí dar con nada este, relevante, diría yo, pero relevante para mí, ¿no? Muchas Mm, veces uno se pone a escribir y a dibujar y se deja llevar, pero después te das cuenta que lo único que conseguiste son palabras que no dicen mucho, ¿no? mm. Que no vienen de donde tienen que venir. Vienen más del hábito o de la cancha incluso, porque uno conforme pasa los años se pone más, tiene más experiencia en dar forma a las cosas y en sentarse y escribir y hacer algo con pies y cabeza, y tiene mucha técnica y mucha cancha, como digo, está súper bien resuelto y todo, pero no hay jugo, ¿vieron? Sí, y no sé si te pasa a mí cuando me contabas esto de llegar hasta, como que no pasa de cierto punto. No sé si les pasa, pero yo suelo hacer como que escribo a veces escenas sueltas o voy escribiendo un poco sobre los personajes o situaciones que se me van ocurriendo y conceptos, ¿no? Y en algún momento, y por mucho tiempo son como cosas sueltas, ¿sí? Hasta que en un momento siento que hay algo como más orgánico detrás que empiezo a organizar y que además de que yo lo organice, digo, desde el laburo intelectual, de ya entender por ahí la estructura del guión y todo eso, hay algo que se empieza a sentir como que emerge una sensación de conjunto, digamos, Mm. y que además se refuerza porque vos decís, hay algo que aunque no lo sepas intelectualmente, que te llama o te parece relevante, como decía recién Berliak, y ya después es como que anda solo, todo lo que vas tirando y acomodando y vas probando, pero hay una sensación orgánica. Y hay algunas veces que no, todas esas escenas sueltas, todos esos entusiasmos particulares por cada una de esas situaciones o cosas, nunca terminan como de formar un todo, ¿no? Claro, sí, bueno, a mí me pasó que, volviendo a lo que hablaba al principio de este proyecto nuevo que tuve que armar, Sí, ese proyecto era para una especie de antología de varias historias de- mías y de otro autor. Iban a ser varias historias cortas en un mismo libro, pero bueno, resulta que terminamos como no pudiendo armarlo por varias razones y me quedé con esa historia de 32 páginas como en la mano, ¿no? Y entonces, cuando lo agarré de vuelta y lo vi como solo, ¿no? Me pareció un poco lo que vos decís, como que no lo había dibujado en su momento y después por ahí todavía había algunas cosas que me generaban una resonancia, pero por ahí cosas como por ejemplo el final me parecían que en su momento por ahí no estaba, no había quedado como perfecto, ¿no? Como que no me representaba por ahí tanto. Y así que lo que hice fue que ahora, en este último tiempo, cambié un par de cositas de unas últimas páginas, le agregué un texto que hice yo y de repente formó parte como espiritualmente del mismo mundo en el que había estado en mi primera publicación y como que todo terminó cerrando bastante y redondo. eso es por las escenas que le agregaste o porque es que terminó Sí, como de encajar porque imaginariamente. las escenas que, o sea, le agregué unas páginas al principio y unas al final. Y un poco lo que hizo es justamente cambiar el rumbo de la historia, porque Claro. eh, se No, además, generó... bueno, uno se acerca a su propio proyecto desde diferentes estados de ánimo, ¿no? Desde Sí, diferentes experiencias que ocurrieron ahora y no antes. Entonces, literalmente es como si el guión, suponiendo que uno trabaje con guión, es como si ese guión o esa idea pasase por las manos de diferentes personas, porque uno mismo va cambiando y uno mismo es diferentes personas. sí, Entonces, Claro. si uno empieza un proyecto hace 2 años y luego lo revuelve a revisar un año más tarde y así sucesivamente, es como si fuesen diferentes personas que lo sí. están leyendo y revisando. Sí, además Por eso creo que uno de los mensajes también principales, y por eso quise traer el tema a colación, no es tanto por admitir derrota frente a mi propio proyecto, sino también tanto para los que recién empiezan como para los que ya tienen más experiencia,
o sea, a los que tienen más experiencia, decirles que no están solos en esto. Y a los que recién empiezas también advertirles de que nunca hay que desesperarse y querer llevar las cosas a término antes de que maduren por sí solas, porque se corre el riesgo de hacer un producto débil, ¿no? Sí, Después hay un montón de razones que pueden influenciar en por qué las cosas no funcionan de una manera, ujú, que muchas veces tienen que ver por ahí con mambos de cada uno a nivel por ahí más psicológico, de personalidad, ¿no? Hay gente que es súper perfeccionista, hay gente que le falta disciplina, por ejemplo, pero digo, en Hollywood, ¿no? Es muy común, cualquiera que estudió cine esto lo sabe, que Que suele haber muchos borradores y muchas muchos reescrituras, borradores ¿viste? y que además guiones que por ahí los compra una productora terminan filmándose 15 años después. mm, Eh, sí, sí, Porque hasta que encuentren el director adecuado que se enamore de la idea, y encontrar el actor ideal para que pueda, ¿no?, hacerle el personaje, etcétera, etcétera. O por ahí se atasca algo con los problemas de derechos de la música, ¿no? Entonces, cuando uno hace cómic es un poco parecido, solamente que uno es todos esos elementos al mismo tiempo. claro, sí, bueno, Claro. Eh, de hecho, por ahí, por lo, ahí uno tiene una idea súper súper desarrollada, pero no le da el dibujo, por ejemplo. No mm, le da el nivel técnico como para llevar a cabo esa idea. claro, Por ahí viceversa, está lleno de cómics que están súper bien dibujados o narrados, pero les falta sustancia también. mm. Creo, por ejemplo, yo terminé esa historia en marzo. Básicamente lo que pasó es que la otra persona que tenía, y el editor y eso, que tenía que ponerse las pilas, no se la pusieron, entonces yo terminé como medio con un proyecto ahí varando, esperando a que otra gente termine de hacer las cosas, ¿no? Y cuando la releí ahora, eso, ¿no? Como que me di cuenta de un montón de cosas que antes no me había dado cuenta, de ciertas conexiones con lo que había yo hecho antes en otras obras y cosas que por ahí quería cambiarles. Y medio que también me dio gusto en cierto punto poder haber tenido ese tiempo y que haya pasado todo esto para poder volver a esa obra y esta vez editarla yo, ¿no? Y como darle algo más de sustancia, ¿no? Como que por ahí si hubiera salido en marzo no me hubiera quedado tan conforme. Sí, bueno, además también que muchas veces estos problemas con editoriales y cosas así que se retrasan y cosas, uno se puede terminar cansando y decir, bueno, o sale ahora o no sale nunca, Sí, entonces lo termina haciendo uno mismo o lo terminas vendiendo a otra editorial. Eh, sí, 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 hay proyectos que tienen, en sí mismos tienen como una propia urgencia por diferentes razones y bueno, sí, tienen que salir como sea. Yo soy medio cauteloso con eso, pero aprendí a ser cauteloso a los tortazos, ¿no? claro, O, bueno, otra cosa que puede pasar también es que uno se siente enajenado de su propio proyecto incluso antes de que salga. Claro. Es decir, porque desde que uno lo termina y entrega los archivos, hasta que salga puede pasar un tiempo largo. mm, A mí me pasó un poco eso con Asian Store Junkies, ¿no? Que yo las, las historias las hice en ese momento para reírme de ciertas cosas y se iban publicando a medida que las iba haciendo en Vice y después cuando se concretó la posibilidad de hacerlo al libro y todo lo demás, pensaba como, pero esta etapa ya está quemada, por así decirlo, y no me entusiasmaba la idea de que salga el libro y sobre todo uno lo vive cuando le toca firmar ejemplares, ¿viste? Cuando la gente lo compra como recién salido del horno y uno ya está súper distanciado. Claro. Y tenés que dibujarlo en personaje, ¿viste? Como un autógrafo para la persona que te lo compra y ni te acordás cómo se dibujaba. sí, vale. Claro. Esto es súper común. Sí, eso es re común, Eh, eso a mí me pasa siempre. Sí, o que lo eh, dibujás con un estilo que es, digamos, como sé para dónde se desarrolló tu estilo después de hacer eso Sí, también. sí, sí, sí. sí, además muchas veces firmando Sato y por ejemplo digo, pucha, ojalá hubiese dibujado así de bien cuando estaba Claro. empezando. Además, Así no sé si que, les pasa también cuando escriben esto que decías vos de que es como si lo trabajasen varias personas a lo largo del tiempo, cuando se trata, por ejemplo, un guión largo. Hay veces que, no sé si yo generalmente si tengo alguna idea que mi vínculo con esa idea por ahí es muy desde, no sé, por ejemplo, desde lo emocional, trato de bajarla rápido, pero generalmente después la dejo descansar. Porque después la siempre hay puedes que dejar mirar con reposar. otra perspectiva más en frío y por ahí lo tirás a la basura. Nunca Porque hay que lo que escribir era súper relevante en ese momento para vos, te das cuenta que era por un estado muy nunca hay que alterado, digamos. nunca hay que escribir ni muy contento ni muy triste, ¿no? O muy enojado ni muy satisfecho. Mm, Hay que encontrar ese punto, como decís, frío. Sí, sí. Eh, Yo por eso no duermo, porque el punto ese de donde me... No, en posta, o sea, el punto donde me viene una idea que confío que es como totalmente, no sé, neutral, por así decirlo, o realmente interesante, es cuando es ya la madrugada, digamos.
Ah, sí, eso puede pasar. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. me es como muy común, tipo, yéndome a dormir y digo, la puta madre, ahora tengo que pensar en esto, ¿viste? Y por ahí terminan siendo las 4 de la mañana. Y hay ciertos momentos en el día en donde por ahí justamente dejas de pensar o empezás a pensar directamente, ¿no? Por ahí, si tenés un día ocupado laburando o estudiando o haciendo lo que tengas que hacer, estás como concentrado en todo eso. Incluso el estrés creo que te concentra en el mismo estrés y cuando te llegas a un punto en donde te vas a dar una ducha a la noche o a la cama, lo que sea, creo que baja todo, ¿no? Como baja una cortina en donde por ahí puedes empezar a pensar otras cosas. Bueno, nuestro invitado de hoy es Martín López Lam, nacido en Lima, Perú, y según mi humilde opinión, junto con Pedro Franz, son los dos autores latinoamericanos de mi generación más interesantes de la actualidad. Su libro más conocido y aclamado por la crítica se titula Sirio, publicado por Fulgencio Pimentel. Actualmente, desde hace unos 15 años, reside en Valencia y donde creó el Festival Tenderete y además es el editor en jefe de Ediciones Valientes. Así que bueno, esta es la entrevista. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muy buenas. Bueno, para empezar, hace casi 15 años que te mudaste de Perú a Valencia y me gustaría preguntarte qué te encontraste cuando llegaste, ¿no? Es decir, qué había, qué no había, cómo fuiste armando tu núcleo de trabajo y qué fue quizá lo que te llevó a pensar que hacía falta crear, bueno, por ejemplo, el Festival Tenderete, eh, del cual sos co-creador, y que además tuvo ramificaciones, ¿no? Porque la misma gente que trabajaba contigo al principio en Tenderete se terminó mudando a Barcelona y comenzaron el Guterfest. ¿De dónde surgió esa necesidad y cuáles fueron los elementos presentes que permitieron que ese proyecto empiece y que al mismo tiempo coincide con tu proyecto editorial de Ediciones Valientes? A ver, yo hice Bellas Artes en Lima, pero después hacer cómics había hecho antes de empezar a hacer Bellas Artes con un grupo de amigos allí en Lima, pero creo que después de todo este tiempo haciendo ambas cosas, yo creo que al final para mí un poco sigue siendo lo mismo. Sí que es verdad que después hay cada disciplina tiene su propio lenguaje, su propia metodología, pero, pero como te digo, para mí no hay una desvinculación. Un poco, para seguir la historia, sucedió que en el 2010 llega una gente de Portugal, los de Chile con Carne, a Valencia. Ellos estaban haciendo una gira por Europa, por diferentes ciudades, y para mí fue un aire fresco, nuevas formas de ver las cosas, nuevos estilos, nuevas formas de encarar el dibujo y la edición y el cómic. Y es en diciembre del 2010 que me voy a Lisboa a participar en la Feria Laica, y cuando es que llego allí, pues también así como había sido la experiencia de conocerlos a ellos y ver sus trabajos y haberme impresionado con ellos, pues ver la forma de organizar esta feria, pues ya para mí supuso otra bofetada y otro mundo abierto, ¿no? Entonces vuelvo a Valencia, me encontré por la calle con una amiga que es Clara Iris, que es otra ilustradora, eh, y hablando un poco de muchas cosas, le conté lo de Feria Laica y nos picó, y en un par de semanas montamos lo que era el primer tenderete. Coincidió también de que había mucha gente en Valencia que dibujaba y hacía música, tenía ciertos intereses musicales similares, y que nos conocíamos más o menos todos de vista, o habíamos hablado un par de veces en conciertos o en bares, pero bueno, coincidió en que todo el mundo hacíamos fanzines en ese momento,
Y entonces salió el grupo este que conforma ahora el núcleo de Tenderete, ¿no? Llevamos ya 16 ediciones, lo hacemos 2 veces al año en Valencia. Y a partir de Tenderete ya empiezan a surgir los contactos y el ver otro tipo de estéticas y formas de hacer cómic o editar cómic un poco más independiente en diferentes partes de Europa, ¿no? Entonces, a la conexión con la gente de Lisboa salió la conexión con la gente de Roma, con el Crack Fest. Y a partir de allí, del Crack Fest es el festival, digamos, más grande en el que yo he estado nunca jamás. Hay por lo menos 100 participantes de toda Europa incluso de América o de China, y nos juntamos ahí una vez al año a finales de junio. eh, y todo el mundo trabajando desde cierta precariedad o ciertas alternativas, ¿no? A la hora de producir y de autoproducirse. Y bueno, hemos hecho una especie de comunidad ahí. Sí, también es verdad que muchos autores que han estado, que han surgido, sí que han hecho el traspaso digamos, al mainstream o al mundo editorial normal, ¿no? Eh, por decirlo un par de nombres, por ejemplo, Igor Hofbauer o Ninja Bunjabak, que son autores croatas que salieron un poco también de ahí, de este movimiento underground, y que pues ahora han estado publicando en Francia, bueno, en el circuito habitual. Bueno, otro autor que dio ese salto, como le llamás vos, de por ahí de ser un, entre comillas, independiente a pasar a publicar en editoriales eh, que pertenecen ya a la industria del libro, precisamente sos vos. Vos en el 2013 publicaste parte de todo esto, y después, bueno, más recientemente ya para Fulgencio Pimentel hiciste Sirio. La larga historia de la industria comercial, digamos, incorporando productos que originalmente se manejaban por fuera de esas áreas. Es una historia larga, ya muy debatida, incluso entre nosotros dos lo hemos discutido varias veces. Este, en algo que todos parecemos coincidir es que precisamente las líneas entre lo independiente y lo mainstream, etcétera, en cuanto a los contenidos, ya han sido completamente borradas, ¿no? Un caso es Hofbauer, como mencionas, bueno, doy tu ejemplo también. Pero creo en tu caso el ejemplo es más puntual todavía porque pasa algo muy curioso. No sé si alguna vez te pusiste a pensarlo de esta manera, pero es muy extraño cómo en tu producción de fanzines eh, las historias son bastante más, en su forma e incluso en su contenido son bastante más tradicionales que lo que producís para la industria del libro, ¿no? Quiero decir, en tus fanzines son historias, digamos, con principio, nudo y desenlace muy, muy claro. Hay una preponderancia del texto en apoyo de la imagen y viceversa, pero digo, están todavía muy, muy entretejidos, como suele pasar en los cómics más tradicionales. Eh, digamos, hay personajes bien definidos, hay por lo general también una grilla fija de viñetas por página, eh, mientras que lo que producís para la industria del libro, estoy pensando en el último capítulo de parte de todo esto, pero también, más que nada, en Sirio, ¿no? Hay una mayor disrupción de todo esto, estás más interesado en la deconstrucción del lenguaje, en que el texto vaya por un lado y la imagen por el otro. Incluso lo que se ve como imagen muchas veces también raya la abstracción. Es como que te permitís ciertas libertades en la industria del libro que normalmente estarían más asociadas al independiente, ¿no? Es decir, lo experimental, todo eso siempre está asociado al independiente o al underground, mientras que el underground en tus fanzines en fotocopia haces historias más tradicionales, por así decirlo. Los ejemplos que tú das, aparte de todo esto y Sirio,
así que hay ciertos puntos un poco, digamos, más experimental que en mis historias cortas, en el sentido de que pues tenía la cantidad de páginas suficientes que lo que da un libro como para probar más cosas, ¿no? Como para explayarme en ese tipo de detalles que quería indagar en un sentido narrativo. En historias cortas de 16 páginas tienes que ir al grano, o sea, no puedes, siempre que quieras contar una historia, ¿no? Tienes que ir al grano, no puedes ir dando tumbos o haciendo malabares. No sé, personalmente siempre me he considerado demasiado clásico. Eh, Intento ser igual, probar más cosas, probar nuevas vías, nuevas formas de romper mis propios moldes, eh, mis propios cánones con respecto al dibujo, que son problemas de la formación de Bellas Artes un poco, ¿no? Pero todo eso tiene que tener un poco la función de algo, ¿no? O sea, eso no puede ser una abstracción por ser abstracción. Es decir, la abstracción tiene que estar en función a lo que estás narrando, ¿no? Y con respecto al texto, porque si hay algo que destaca tu trabajo, me parece que es precisamente el texto, cómo está elaborado. O sea, se nota que hay trabajo en el texto, no es que escribes lo primero que te viene a la mente, ¿no? El texto suele ir en paralelo al dibujo, aunque lleva su propio ritmo y por lo general es mucho más lento. Me cuesta mucho más escribir que dibujar. Y muchas veces las secuencias se plantean directamente en imágenes, a la que después añado un texto, y hay otras veces simplemente son frases o diálogos que surgen antes que el dibujo. O el texto sí que lo amarro mucho más y le doy muchísimas más vueltas y lo pulo mucho, ¿no? Hay veces que por ejemplo, que cuando hago el story, eh, hoy empiezo a dibujar las páginas, no dejo espacio para el texto, sino simplemente hago la viñeta entera, la imagen entera, como si que fuera una ilustración, digamos. Y después tengo un problema, porque cuando tengo que meter el texto allí, tengo que tapar el dibujo que he hecho, ¿no? Entonces, este, a veces para evitar eso, eh, empiezo a simplificar las cajas de textos o los diálogos, ¿no? Entonces, igual, cartucho de texto que igual antes tenían 5 líneas, al final tengo que reducirlas a 3, ¿no? Y es un ejercicio que a mí también me parece bueno, porque, bueno, un poco, así como en el dibujo también se simplifico ciertas gráficas para tener ciertas atmósferas, también menos palabras también me ayuda más a este tipo de construcción, ¿no? En lo que quiero contar, y cómo lo quiero contar, mejor dicho. Ediciones Valientes, tu sello lo empezaste hace ya unos cuantos años. Lo que más salta a la vista, a diferencia de otros proyectos editoriales españoles, es tu interés eh, de publicar autores latinoamericanos en España que de otra manera no tendrían su espacio. Me gustaría saber tu opinión sobre por qué crees que se da esto, ¿no? Esta especie de divorcio tan marcado entre lo que se produce en Latinoamérica y lo que se produce en España, compartiendo idioma, ¿no? Ediciones Valiente, como tal, sale en el 2010. Entonces a mí me interesaba buscar otro tipo de estéticas o de historias o de autores, ¿no? Entonces empecé a indagar un poco, también por mi labor como dibujante, este momento de documentarse o de investigar temas o estilos, etcétera. Entonces fue a partir de esas investigaciones que fui conociendo nuevos autores y me interesaba mucho compartir estos, digamos,
encuentros. Dentro de todos esos autores, pues habían obviamente muchos latinoamericanos por razones obvias, ¿no? De mi procedencia. Entonces, bueno, rescaté un poco todo eso y fui incluyéndolos dentro de, digamos, el catálogo de Ediciones Valiente, ¿no? Entonces, respecto al papel de los latinoamericanos dentro del cómic, o dentro del mundo editorial del cómic en España, este, sí que es curioso, complicado. La industria del cómic en España, a pesar de tener muchas editoriales, no es Francia. No se publica básicamente la cantidad de libros suficientes como para que haya un nicho abierto hacia otro tipo de regiones o estéticas, ¿no? La otra cosa es la empatía que puedan generar esos autores a los lectores, en este caso españoles, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Power Paola es una voz única dentro de no solamente del cómic latinoamericano, sino a nivel global. Aquí en España solamente ha salido publicado Virus Tropical, pero que tampoco haya sido publicado más libros. Es decir, es como que si el Virus Tropical de Mondadori no haya tenido la repercusión dentro del mercado de los lectores como lo ha tenido, o bueno, obviamente en Colombia o en Argentina, pero incluso en Francia, donde sí se han publicado más libros de Power Paola, ¿no? Aquí en España es que es donde se publicó este. Autores que, por ejemplo, sí hayan triunfado, más allá de los clásicos argentinos de los 70 u 80, es Jorge González, por ejemplo. Pero Jorge González, pienso que también la repercusión que tenga aquí en España también se debe mucho a la repercusión que ha tenido en Francia, ¿no? Entonces, y con el punto que tiene que ver más con empatía, hay muchos puntos por donde todo cojea. Empezando por el idioma, que parece ser también el mismo, pero que no lo es. Dentro del propio lenguaje hay un montón de frenos a partir de las expresiones. Y también tiene que ver un poco, digamos, de forma mucho más banal, con el humor, ¿no? Yo creo que el humor en Latinoamérica es completamente diferente al humor en España. Que hemos tenido en Latinoamérica, hemos tenido mucha más influencia cultural entre nosotros, a través de la televisión o de la novela o de la música, pero no pasa lo mismo digamos, con alguien de España que no haya tenido esta influencia, ¿no? Y a partir de aquí ya se pueden lucubrar muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, entonces, sobre qué se escribe, sobre qué se toca, sobre qué se canta, porque cuando uno piensa aquí en autores o músicos latinoamericanos, responden a lo que el europeo podría esperar de alguien de Latinoamérica, ¿no? Es decir, que hable sobre la violencia política o el folclore o cosas así, ¿no? Básicamente temática eh, de repúblicas bananeras, ¿no? Entonces en el cómic no sé si es que sucede lo mismo o no sucede lo mismo. Aún así, y eso no lo puedo asegurar con nombres y con números, pero yo estoy seguro de que hay muchos autores latinoamericanos publicados en España, en diferentes editoriales y diferentes formatos, pero siempre bajo ciertas pautas, ¿no? Bueno, Martín, muchas gracias por haber participado. Un placer como siempre y vamos a estar al tanto de lo que vaya a estar haciendo tanto como autor o con Ediciones Valientes. Y nada, te dejo un abrazo grande. Nada, gracias a ti por invitarme. Nada, gracias. Queremos recordarle que del 11 al 14 de octubre en Rosario va a estar la Crack Bam Boom. Deriva va a estar ahí con los chicos de Faro Negro también feriando en el stand número 80. Así que nada, los esperamos ahí. Seguramente vamos a estar con todas nuestras publicaciones. También les recordamos que en octubre vamos a realizar en Casa Nebula un seminario de diseño de personajes para animación con Gretel Lusky el lunes 15 y 22 de octubre, de 18 a 21 horas. Y después tienen en Córdoba, también siguen los talleres de guión de Damián Connelly, los martes de 17:30 a 19:30. Bueno, siempre hay que recordarles que los oyentes pueden dejar mensajes, nos pueden dejar sus anuncios si quieren que los pasemos al aire. Lo que sí, por favor, déjenlos con mucho tiempo de antelación, así los llegamos a tiempo a anunciarlos.
Pero bueno, ya sea lanzamientos de sus editoriales o muestras, eventos, festivales, cualquier cosa que quieran anunciar, nos pasan la información y no tenemos con placer los vamos a pasar durante el programa. En YouTube nos pueden encontrar en nuestro canal y darle ahí al botón de suscripción como Deriva Editorial, y además también en Facebook o en Instagram @Deriva Ediciones, o también como Deriva Editorial, siempre con el logo del pececito. Nos encuentran ahí en Instagram y en Facebook. Así que bueno, gracias por otro programa, gracias por habernos escuchado, gracias chicos por participar. Nos vemos. Dale, Un chao, abrazo. chao. Abrazo. Control Comics.